Y esta noche quiero hablarle acerca de un tema que estoy seguro que en algún momento en su vida usted pudo haber dicho: Dios se olvidó de mí. Tal vez alguna vez usted ha dicho eso, pero hoy el tema es: Dios no se ha olvidado de ti. Pero podemos acostumbrar a decir: Dios se olvidó de mí. Yo le he pedido a Dios por años y Dios se olvidó de mi oración. Otras personas podrían decir: Dios me abandonó. Dios me abandonó. Alguien podría decir: Dios no me escucha. Y esto es algo bien común. Personas diciendo: Dios ya no me escucha. Y le piden oración a uno y le dicen: ore por mí porque ya Dios no me escucha. Otros dicen: ya tengo cansado al Señor. Ya tengo cansado a Dios. Mi oración no pasa del techo porque Él ya ni siquiera quiere escucharme, de tan cansado que lo tengo por mis oraciones. Pero todos esos argumentos que podemos tener, esta es la conclusión. Eso, queridos, amados hermanos, es mentira. Dígalo conmigo: es mentira. Eso no es cierto. Dios no se ha olvidado de usted. Usted no tiene cansado al Señor. De hecho, toda oración es escuchada por Dios. Toda oración. Isaías 49, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de su niño de pecho para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Yo me he preguntado: ¿por qué las mujeres tienen ese amor tan diferente al amor de padre? Y cualquier persona que diga: no, el amor de padre o el otro amor se parece al de madre, es algo tan especial el amor de madre. Obviamente uno ama a su papá. Yo tengo un papá a quien amo y es mi padre y ha sido un gran hombre. Pero uno tiene una relación con su mamá diferente y las madres aman diferente. ¿Cuántas veces usted ha escuchado de un papá soltero? Pero ¿cuántas madres solteras? ¿Sabe por qué? Porque eso literalmente es un pedazo de ella misma. Y aquí el Señor hace una pregunta: ¿se va a olvidar la mujer que está amamantando de su hijo? Y contesta y dice: ella, puede ser que haya una mujer, va a ser muy raro, que se olvide de ese niño de pecho, de ese pedazo de ella misma. Y dice la segunda parte de este verso: pues aunque éstas lleguen a olvidar, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Ahí está lo que Dios quiere decirnos entonces esta noche. Aunque una mujer pueda llegar a olvidarse de su hijo, Dios nunca se olvidará de nosotros. Hay un hombre en las Sagradas Escrituras, su nombre era Jairo. Este hombre era un principal de la sinagoga, era un líder de lo que para los judíos representa la iglesia. Es lo mismo para ellos la iglesia que es sinagoga. Si usted va a diferentes países, entonces usted puede ver a lugares donde tienen en la parte de arriba la estrella de David, entonces uno sabe que esa es una sinagoga. Y también puede llegar, especialmente si uno va a la ciudad de Panamá, mira que en los dinteles de las puertas de los negocios, uno ve una especie de letra. Para nosotros no va a tener mucho significado, pero es porciones de la Sagrada Escritura en las puertas. Entonces uno sabe que esos negocios son judíos, porque están cumpliendo con lo que la palabra del Señor dice, la Sagrada Escritura. Entonces, a esos lugares donde ellos se congregan le llaman sinagogas. Igual en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo estaban los principales, los que dirigían la sinagoga. Y Marcos capítulo 5, versículo 22 al 24 nos dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él
y le seguía una gran multitud y le apretaban. Hasta el momento todo se mira bien, pero hay que entender cuál fue el paso que tuvo que dar Jairo para llegar donde estaba el maestro. Para que tengan una idea, Jairo se tuvo que despojar de su dignidad, porque llegó, y no es como cuando alguien llega a pedir un favor. Dice que llegó y lo primero que hizo fue postrarse. Se postró delante del maestro. Eso, para llegar a postrarse delante del maestro, tuvo que abandonar su propia fe. ¿Y por qué su propia fe? Porque a ellos les estaban enseñando: Jesús es un charlatán, Jesús es un endemoniado, Jesús es un pecador, Jesús no viene de Dios. Sin embargo, él se tiene que despojar de todo lo que han enseñado en su vida y todo lo que ha creído. Se tiene que despojar también de la posición que tenía en la iglesia, porque automáticamente que él reconoce a Jesús, porque al postrarse delante de Jesús, el judío solo podría postrarse delante de alguien que representara a Dios en su vida, en cuanto a la adoración. Al él hacer esto, se tiene que despojar de su posición de principal en la sinagoga, y al despojarse de esa posición, se tiene que despojar de la seguridad en su vida, porque podría ser echado de la sinagoga y finalmente alguien podría quitarle la vida a él, inclusive a su familia. Mire todo el proceso que tuvo que llevar Jairo. Y empieza Jesús a caminar, y Jesús no andaba solo, andaba con mucha gente. Entonces, cuando uno va caminando con muchas personas, el paso no es el mismo. Y no solo iba ahí quizás no tan apresurado, sino que iba todo apretado y todas las personas tratando de tocar a Jesús. Y de pronto, imagínense a Jairo caminando ahí, de pronto mira que Jesús se detiene. ¿Por qué razón? Vaya conmigo al versículo 25 y 26. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Una mujer viene que está enferma y que esa mujer también tiene que enfrentar una serie de circunstancias para llegar al momento de tocar a Jesús. Esta mujer había perdido la salud al tener un flujo de sangre, y qué difícil debe de ser haber sido padecido de esta enfermedad. En aquel momento, recuerde, no existían lo que hoy comúnmente le conocemos como una toalla sanitaria. Eso no existía. Y era una mujer que constantemente estaba brotando la sangre sin poder contenerla. Entonces eso la convertía a ella en una mujer impura, lo que hacía que perdiera su dignidad. También perdía la posición social en la que vivía, porque aparentemente esta mujer tenía cierto dinero y lo había gastado todo en médicos. Entonces su posición social ya no era la misma, porque de tener algo había gastado todo lo que tenía. Así que perdió también todo su dinero, y por último, al no ver ningún resultado, sino que le iba peor, perdió también la esperanza. Versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Esta mujer viene por detrás porque si alguien podía ver a esta mujer, que era alguien que padecía de flujo de sangre, y lo más probable es que podía verse, obviamente, alguien que iba caminando y un hilo de sangre iba dejándolo por todas partes. Y cuando alguien era tocado por una mujer de flujo de sangre, también quedaba impuro. Entonces todo el mundo tenía que apartarse. Por eso viene por la parte de atrás y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tan solo puedo tocar su manto, entonces seré salva.
esta mujer fácilmente en algún momento en su vida también pudo llegar a la conclusión de decir: Dios se ha olvidado de mí. Recuerde que habían pasado 12 años desde que había iniciado esta enfermedad. Eso no era cualquier cosa. Esa mujer muy probablemente tenía una anemia fuerte, sus huesos estaban desgastados, probablemente estaba delgada. ¿Cuántas cosas trae este tipo de enfermedad? Ella en su cabeza pudo haber dicho 12 años. Recuerde, eran judíos que tenían a un Dios verdadero, que habían escuchado del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Dios que se manifestaba a su pueblo, del que había abierto el mar, el que mandaba una nube de día y de noche, mandaba una columna de fuego, que había hecho que pasaran en seco el mar, pero cuando entraron los egipcios, el mar se cerró. ¿Cuántas cosas habían escuchado? Pero de pronto ella le pide a Dios y Dios no le contesta. 12 años han pasado. Versículo 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, por favor diga eso conmigo, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pareciera que le estaban diciendo: maestro, estás como hablando locuras. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él estaba observando. Él sabía quién era, pero él estaba observando. Esas cosas donde yo me imagino que Dios estaba como riéndose. Quiero ver cuánto demora para hablar. Y él estaba observando. ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos: hey, estás haciendo el ridículo, maestro. Todos los que estaban a tu lado te estaban tocando. Alguien me ha tocado diferente. Y quiero decirle algo. Hay oraciones que son diferentes. Esa mano que tocó el manto era una mano diferente. Esa mujer no tocó el manto como todo el mundo. Quería tocarlo, como cuando ahora quieren tocar a un cantante y le llaman los ídolos y quieren tocarlo. Me acuerdo en una ocasión llegué a la universidad y alguien había dicho que había ido a un concierto de un cantante de rancheras. Y había dicho, y él tiró un pañuelo y yo lo agarré con el sudor de él y yo también me sequé. Algo así, había gente que quería tocarlo. Pero esa mano era una mano diferente. Entonces, versículo 33, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué hermoso escenario. Yo me imagino todos los que estaban ahí observando a aquella mujer y saliendo de ese lugar sana completamente. Y tal vez empezaron a preguntarle: ¿y qué tenía? Flujo de sangre. ¿Flujo de sangre? Sí, pero se ha terminado. Y aquella mujer llegó a su casa sana completamente. Pero ahora, por un momento, piensa en Jairo, el hombre con su hija agonizando. Recuerde que no habían vehículos en ese tiempo. Él llegó a pie, no llegó en un caballo para llevar al maestro. Imagínese a Jesús preguntando: ¿quién me ha tocado? Yo me pongo a pensar en Jairo. Si yo fuese él, tal vez me hubiese tirado a la arena del desierto. ¿Quién le ha tocado? Le acabo de decir que mi hija está agonizando. Hey, hay una hija que está a punto de morir y tú estás preguntando: ¿quién me ha tocado? ¿No pensaría usted eso? ¿No pensaría de esa misma manera? ¿Quién me ha tocado? Mi hija se está muriendo. ¡Ey!
se está muriendo. ¿Y quién me ha tocado? Mientras Jesús se estaba preguntando, ¿quién me ha tocado? Y hablando con la mujer, versículo 35, mientras él aún hablaba, todavía estaba hablando Jesús con la mujer. Vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Le quiero decir esto, muchas veces le van a salir una gran cantidad de personas diciendo lo mismo. ¿Para qué molestas a Dios con esa oración? Tengo memoria de haber hablado con un hombre síndrome Down que recibió sanidad. Es un americano y este hombre me decía, a mi mamá le decían, resígnate, tu hijo es síndrome Down. Y no había forma de que mi mamá detuviera su oración por mí. Dice, en medio de mi situación mental que yo tenía, yo tengo recuerdo de mi mamá orando diciendo, Señor, sánalo en el nombre de Jesús. Y un día, 18 años después, él se levantó y algo pasó en su mente. Y se convirtió en una persona completamente normal en el uso de sus capacidades. Usted lo ve y alguien podría decir, ¿por qué Dios no lo sanó? Quizás hasta en su físico. Uno lo podía observar y era alguien con todas las características. Algo en la lengua característico de ellos es que es gruesa. Y la forma en cómo hablaba, todo idéntico, exceptuando que estaba completamente sano. Alguien podría decir, ya, deja de estar orando por eso. Imagínese esta mujer que quizás oraba y buscaba una respuesta. Ya, mujer, resígnate, tiene flujo de sangre, vas a morir con flujo de sangre. Muchas personas se van a aparecer así en su vida. ¿Por qué molestas más al maestro? Ya, déjalo de molestar. Pero una vez más se lo quiero decir esta noche, Dios nunca se va a olvidar de su vida. Se lo voy a decir de nuevo, Dios nunca se va a olvidar de su vida. Jesús estaba ahí hablando, pero no se preocupe, que Él escucha a todos. Tal vez alguien podría decir, las mujeres escuchamos aquí y allá, y es cierto, me consta. Amén, dijo alguien ahí, tengan cuidado en la casa hoy. Pero le voy a decir algo, si hay alguien que sabe escuchar, es Dios. Jesús estaba diciéndole a la mujer, vete mujer, eres salva. Y de allá, atrás, le estaban diciendo a Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús da la vuelta. Y vaya conmigo por favor, versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y esta noche también esa palabra es para usted. No tenga temor, crea solamente. Amén. Versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga. Y se burlaban de él, se burlaban de Jesús, porque Jesús había llegado diciendo, no está muerta, está solo dormida. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba y se espantaron grandemente. Mire el fin de esta historia. Una mujer 12 años, un hombre con un diagnóstico de muerte que finalmente se concretó. Pero fueron personas que a la final decidieron depositar toda su confianza en el Señor. ¿Y cuál fue el resultado? Un milagro inminente sobre sus vidas. Pastor, usted viera las cargas que traigo. El dolor de cuerpo, la enfermedad, la situación económica,
la adversidad que estoy viviendo, es posible que sea grande. Y de hecho, siempre la carga más grande, la vida más dura, los problemas más grandes, ¿sabe cuáles son? Los nuestros. Es mi problema el más grande, es mi situación el más... Siempre decimos eso. Y tiene razón, porque son los suyos. Cuando hay personas que dicen, las circunstancias no importa. Claro que importa cuando es de uno. Por supuesto que sí importa. Pero por eso, hoy necesitamos hacer lo que este hombre hizo y seguir las palabras de Jesús. No temas, cree solamente. Y viene una porción de las Sagradas Escrituras. Salmos capítulo 55, versículo 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Vamos a personificarlo, vamos a hacerlo personal. Vamos a decir, echo sobre el Señor mi carga y Él me sustentará, no me dejará para siempre caído, yo que soy justo. Usted no va a ser avergonzado, no va a ser avergonzada, porque la esperanza que hoy ha traído, usted ha venido a refugiarse a las alas del Altísimo, y el Altísimo va a traer respuesta sobre su vida. El Altísimo le va a contestar. Un día estábamos orando en un lugar y había una jovencita que la iban a operar unos cuantos días adelante en uno de sus pechos. Entonces, cuando estábamos orando, ponga la mano donde está la enfermedad. Dice ella que puso la mano y sintió como literalmente al toque de su mano, estaba tocando lo que ella se había sentido, y de pronto desapareció. Fue tal el susto que salió corriendo de la iglesia y se fue al baño. Porque imagínense estar en una reunión y que de repente lo vean a ella tocándose todo extraño. Dice, fui corriendo al baño y empecé a buscar lo que yo había sentido antes. Ni una sola. Pero alguien podría decir, pero es que eso fue al médico. ¿Sabe? Para que le dijeran que por alguna razón extraña, parece que o los exámenes estaban equivocados o algo había pasado, pero que ya no era necesario operar. Claro, porque se había tenido un encuentro con el Maestro, que es doctor de todos los doctores. Claro que sí. Por eso no necesitaba operación. Y si usted cree, al que cree, todo le es posible en el nombre de Jesucristo.